Cuarta parte de Nuevo Comienzo. Capítulo 31. Vuelo y llegada. Tensión en ascenso. El avión despegó al amanecer, cortando el cielo de Bangkok con una precisión casi silenciosa. Sarocha se acomodó en su asiento, frente a la ventanilla, mientras Rebeca se sentaba a su lado con la carpeta de documentos abierta sobre las piernas. La rutina del viaje debía ser profesional, pero el aire estaba cargado de algo más. Una electricidad sutil que ninguna de las dos podía ignorar. El silencio inicial fue cómodo y tenso al mismo tiempo. Sarocha revisaba informes, mientras Rebeca organizaba itinerarios y traducciones. Cada tanto sus manos rozaban al pasar papeles, o sus rodillas se encontraban sin querer, provocando un escalofrío que ambas fingían no sentir. Sarocha se aclaró la garganta intentando imponer distancia. Rebeca: gracias por acompañarme. Sé que es un viaje inesperado. No hay problema, respondió ella levantando la vista. Forma parte de mi trabajo. Además, bueno, es una oportunidad de conocer mejor el proyecto desde el inicio. El comentario era inocente, pero en la voz de Rebeca había un matiz de tensión contenida. Sarocha lo notó y su corazón dio un pequeño salto. La cercanía, la coincidencia de horarios y el silencio compartido hacían que cada pequeño gesto se sintiera cargado de significado. Durante el vuelo, mientras el paisaje de nubes pasaba como olas silenciosas, Sarocha se permitió observarla con más detenimiento de lo que haría normalmente. Rebeca estaba concentrada en su trabajo, mordiendo levemente el lápiz entre sus dedos, sus ojos brillando con la luz que entraba por la ventanilla. Era un detalle sencillo, cotidiano, pero Sarocha sintió un deseo inesperado de acercarse más, de prolongar el contacto más allá de lo estrictamente profesional. Rebeca, dijo en un susurro casi para sí misma. No sé cómo manejar esto. Rebeca levantó la mirada, sorprendida por la suavidad de la voz de Sarocha, tan distinta de la frialdad habitual. Sus ojos se encontraron por un instante demasiado largo, y un silencio intenso llenó el espacio entre ellas. Ninguna dijo nada, pero el aire estaba cargado de sentimientos reprimidos. Deseo, frustración y una atracción que ninguna había querido reconocer hasta ese momento. El aterrizaje en Estados Unidos fue tranquilo, pero la tensión no disminuyó. Mientras recogían el equipaje y se dirigían al automóvil que las llevaría al hotel, los silencios se volvían pesados, y cada palabra parecía medir el espacio entre ellas. Sarocha, ¿prefieres que vayamos directamente al hotel o quieres pasar antes por la oficina local?, preguntó Rebeca, intentando mantener la profesionalidad. Al hotel, respondió Sarocha sin levantar la voz, pero con un tono que dejaba entrever su verdadero deseo. Estar a solas, lejos de obligaciones, lejos de la mirada de otros. Durante el trayecto, la ciudad extranjera se desplegaba ante ellas. Luces, tráfico, edificios desconocidos. Cada movimiento de Rebeca, cada comentario casual, provocaba en Sarocha una mezcla de ansiedad y emoción que no podía controlar. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, reconoció que su autocontrol no sería suficiente para mantener la distancia. Al llegar al hotel, Rebeca tomó la llave de la habitación y abrió la puerta. El espacio era amplio y acogedor, con ventanales que dejaban ver la ciudad iluminada en la noche. Por un instante, ambas se quedaron en la entrada, midiendo la proximidad, el silencio y la tensión que parecía cargarse en el aire. Bien, aquí estaremos por la semana, dijo Rebeca, intentando romper el silencio. Espero que podamos organizarnos bien con el trabajo. Sarocha la miró fijamente, un instante más largo de lo habitual, y luego asintió. Sí, creo que sí. La cercanía física, la ausencia de terceros y la intimidad del espacio hacían que la atracción reprimida se hiciera palpable. Ninguna se atrevía a mencionarlo, pero el simple hecho de compartir el espacio, los horarios y los momentos de tranquilidad convertía cada gesto cotidiano en un desafío para su autocontrol. Esa noche, mientras ambas revisaban documentos antes de dormir, sus manos se rozaron accidentalmente al pasar papeles. El contacto fue breve, pero suficiente para que un calor inesperado se extendiera por sus cuerpos. Sus respiraciones se hicieron un poco más profundas, y por un momento ambas se quedaron en silencio.
conscientes de que la semana prometía tensiones que no podrían ignorar. En la intimidad de la habitación, Rebecca se permitió un pensamiento temerario. Una semana con Sarocha, sola. ¿Será que puedo resistirme? Y Sarocha, al mirar por la ventana la ciudad brillante, susurró para sí misma. No puedo, no debo, pero quiero más de lo que debería. La noche cerró el primer capítulo de una semana que prometía transformar lo que hasta ahora había sido control, distancia y deseo reprimido, en un juego silencioso de emociones a flor de piel. Capítulo 32. Primer día, complicidad y defensas quebradas. El primer día en Estados Unidos comenzó con un cielo grisáceo y un frío que contrastaba con la humedad de Bangkok. Rebecca despertó temprano aún adormilada y se sorprendió a sí misma pensando en Sarocha. No era solo curiosidad profesional. Había una tensión silenciosa que se sentía incluso antes de salir de la habitación del hotel. Sarocha, por su parte, ya estaba despierta, observando la ciudad desde la ventana. Su reflejo en el cristal la mostraba distinta. Una mezcla de seguridad y vulnerabilidad que pocas veces se permitía. Cada gesto de Rebecca durante el viaje le había dejado claro que no podría mantener la distancia emocional por mucho más tiempo. Tras un desayuno ligero comenzaron a organizar la agenda del día. La oficina local de la empresa estaba a solo unas calles del hotel, y el trayecto fue silencioso pero cargado de miradas fugaces y gestos inadvertidos. El roce de hombros, la coincidencia de pasos, el leve intercambio de sonrisas que ninguna se atrevía a prolongar. En la oficina, la rutina profesional dominó la mañana. Rebecca se encargó de las traducciones y la coordinación con el personal local, mientras Sarocha supervisaba informes y reuniones virtuales con ejecutivos de distintas ciudades. Sin embargo, cada vez que Rebecca intervenía para explicar un detalle o aclarar un dato, Sarocha sentía un pequeño escalofrío. Su voz, sus gestos, incluso la forma en que fruncía ligeramente el ceño, provocaban emociones que la obligaban a mirar hacia otro lado. Rebecca dijo Sarocha en un momento, mientras revisaban juntas un informe. «¿Puedes reorganizar estas cifras para la presentación de mañana?» «Claro», respondió Rebecca con una sonrisa rápida y profesional. «Lo tendré listo antes de la reunión». Fue un gesto cotidiano, pero Sarocha lo percibió de otra manera. La atención plena de Rebecca hacia ella, la manera en que sus ojos buscaban la confirmación, hacía que su pecho se tensara. Trató de concentrarse en los números, pero la cercanía de Rebecca convertía cada acción en un desafío para su autocontrol. Al mediodía decidieron almorzar juntas en la cafetería de la oficina. Caminar lado a lado, con el frío exterior y la distancia de la ciudad desconocida, intensificaba la conciencia de la presencia de la otra. Cada pequeño roce accidental, los hombros, las manos al pasar platos, la proximidad en la fila, se sentía cargado de electricidad. Durante la comida, Rebecca intentó mantener la conversación en temas profesionales, pero no podía evitar que sus pensamientos se desviaran hacia Sarocha. Cada sonrisa de ella, cada gesto seguro y elegante, la hacía preguntarse cómo podía alguien tan distante y altiva despertar emociones tan intensas. Sarocha, consciente de la mirada de Rebecca, jugaba con la tensión sin provocarla de manera explícita. Sus comentarios eran profesionales, sus gestos medidos, pero había momentos. Una risa suave, un contacto fugaz de manos, una mirada prolongada que rompían la rutina y dejaban entrever que el control era solo una máscara. «Rebecca», susurró Sarocha más tarde, mientras revisaban juntas el plan para la tarde. «Necesito tu opinión sobre esta presentación». Rebecca se inclinó ligeramente hacia ella, señalando detalles en la pantalla. El movimiento las acercó demasiado, y por un instante sus cuerpos se rozaron. Ambas sintieron un calor inesperado, un pequeño escalofrío que ninguna quería admitir en voz alta. Cuando regresaron al hotel al final de la jornada, la tensión no había disminuido. En el ascensor el silencio se volvió pesado, y el roce accidental de sus brazos parecía multiplicar el deseo contenido. Rebecca respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. Sarocha, por su parte, sintió cómo cada pequeño gesto de la joven la desarmaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Esa noche, en la habitación del hotel,
Mientras revisaban documentos antes de dormir, Rebeca sintió algo que nunca había experimentado: anticipación y miedo al mismo tiempo. La cercanía física, la convivencia, la intimidad compartida convertían cada palabra, cada gesto, en un juego silencioso de emociones a flor de piel. «Sarocha», dijo Rebeca con un hilo de voz, al pasarle un documento. «Gracias por confiarme esto». Siempre respondió Sarocha, su tono serio pero cargado de algo más. «Confío en ti». Un momento de silencio llenó la habitación. Ambas se miraron, conscientes del espacio reducido, de la intimidad que compartían. No había palabras que explicaran lo que sentían. Bastaba la tensión palpable, la cercanía, y el deseo reprimido que flotaba entre ellas. Antes de dormir, Rebeca se recostó en la cama, pensando en lo diferente que era estar tan cerca de Sarocha sin la interferencia de Non, la familia o las obligaciones. Un escalofrío de anticipación recorrió su espalda mientras susurraba para sí misma. Una semana sola con ella. Seré capaz de mantener mis límites. Sarocha, desde su cuarto de la habitación, miró el techo con los ojos entrecerrados. Su autocontrol se tambaleaba, pero se obligó a mantener la compostura. Sin embargo, un pensamiento persistente la atormentaba. No puedo detenerme, no quiero detenerme. Cada minuto cerca de ella es un desafío que no sé si puedo ignorar. La primera jornada del viaje terminó con ambas conscientes de que los próximos días no serían fáciles. La convivencia y la cercanía habían roto barreras invisibles, y la tensión entre deseo y razón se sentía en cada gesto, en cada mirada, en cada roce accidental que ninguna podía negar. Capítulo 33. Cena bajo tensión. La noche había caído sobre la ciudad estadounidense, con las luces de los edificios reflejándose en las calles húmedas por la llovizna reciente. Sarocha se encontraba frente al espejo de su habitación del hotel, ajustando la blusa con un cuidado meticuloso, mientras revisaba mentalmente los detalles de la velada. «Será solo una cena», se dijo a sí misma, intentando convencerse. «Nada más. Solo quiero hablar con ella». Pero el pensamiento de Rebeca la mantenía inquieta, un cosquilleo constante en el pecho que no podía ignorar. Cada recuerdo de su contacto, de sus miradas, de aquella cercanía que estaban compartido en el viaje, parecía intensificarse con la anticipación de ver a la joven de nuevo. Al salir de su cuarto al espacio compartido de la habitación del hotel, se encontró con Rebeca lista, hermosa. «Hola», dijo con su habitual tono elegante, pero sus ojos delataban algo más. «Me alegra que hayas aceptado cenar conmigo». «Yo también», respondió Rebeca con un hilo de voz, tratando de mantener la calma mientras sentía cómo el corazón le latía con fuerza. «Gracias por invitarme». Llegaron al restaurante y se sentaron en una mesa apartada, la luz tenue y la música suave, creando un espacio seguro y privado. Sarocha pidió el vino, mientras Rebeca jugaba con la servilleta, consciente de la cercanía que los minutos acortaban. La tensión entre ellas era palpable, casi tangible, como un hilo eléctrico que recorría la distancia mínima de la mesa. Al comenzar la conversación, Sarocha rompió el hielo con una sonrisa leve, ligera pero cargada de intención. «Quería aprovechar que estamos fuera del hotel, lejos de todo, para hablar contigo. Sin prisas, sin interrupciones». Rebeca asintió, sintiendo una mezcla de anticipación y culpa. Su relación con Non estaba presente en cada pensamiento, pero la intensidad de estar sola con Sarocha hacía que el deseo reprimido creciera con cada palabra, cada gesto, cada mirada. Cada vez que Sarocha inclinaba la cabeza, cada sonrisa contenida, despertaba en ella emociones que no sabía cómo manejar. «Sarocha», dijo Rebeca apagando un poco la voz. «No sé si debería sentir esto», tragó saliva. «Pero estar aquí contigo es diferente». Sarocha la miró fijamente, y por un instante el mundo parecía detenerse. La sinceridad en los ojos de Rebeca, la fragilidad y la tensión contenida, despertaba en ella emociones que llevaba tiempo intentando ignorar. «No tienes que sentir nada que no quieras», susurró Sarocha, inclinándose ligeramente hacia ella, haciendo que Rebeca sintiera el calor de su presencia. «Solo estoy feliz de que estemos juntas esta noche. Solo tú y yo». Rebeca desvió la mirada, luchando contra el impulso de acercarse más.
La culpa por Non estaba presente, pero la atracción que Sarocha despertaba era más intensa que cualquier sentimiento de seguridad. Cada palabra, cada gesto, cada suspiro era una mezcla de deseo y confesión velada. «Sarocha», dijo Rebeca finalmente con un hilo de voz. «A veces siento que todo esto es demasiado para mí. No quiero hacer nada mal». Sarocha sonrió con suavidad, un gesto que parecía romper por un instante la máscara de control que siempre llevaba. «No hay reglas aquí», Rebeca dijo. «Solo la verdad de lo que sentimos, aunque sea solo por esta noche». El vino en la mesa parecía evaporarse, dejando un espacio cargado de tensión entre ellas. Rebeca sentía el calor del cuerpo de Sarocha, su perfume, la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando hablaba. Cada silencio prolongado amplificaba la electricidad que corría entre ambas, y cada risa suave era una chispa que encendía un fuego contenido en el pecho de Rebeca. «¿Y Nom?», preguntó Sarocha con delicadeza, aunque con un brillo travieso en los ojos. «Está en tu mente mientras estamos aquí». Rebeca tragó saliva y bajó la mirada, sintiendo un nudo en el estómago. «Sí», dijo apenas audible. «No quiero traicionar lo que tengo con él. Pero estar aquí contigo es imposible no sentir algo». Sarocha dejó escapar una risa suave, apenas audible, que combinaba complicidad y desafío. «No tienes que explicarte», murmuró. «Lo entiendo. Cada sensación que nos provoca a alguien más es parte de lo que somos». La conversación continuó mezclando confesiones veladas, miradas prolongadas, risas suaves y silencios cargados de electricidad. Rebeca sentía el corazón dividido entre el deseo y la culpa, entre Non y Sarocha, entre lo correcto y lo imposible. Cada vez que Sarocha se inclinaba ligeramente hacia ella para enfatizar un comentario, Rebeca sentía un calor intenso recorrer su espalda y el pecho. Su mente intentaba racionalizarlo, pero su cuerpo no podía negar lo que deseaba. Mientras Sarocha hablaba de su infancia, de sus recuerdos en Tailandia, Rebeca la escuchaba con atención, dejándose absorber por cada palabra. Pero incluso en medio de la charla más banal, su mente volvía a aquel beso inconcluso, a la intensidad de una mirada que aún la hacía temblar. La culpa por Non estaba presente, pero no podía evitar sentir que, por un instante, todo giraba en torno a Sarocha y lo que podrían compartir si los límites se desdibujaban. Al final de la cena, mientras caminaban de regreso al hotel, la noche parecía envolverlas en un manto de intimidad. La lluvia había cesado, pero el aire fresco estaba cargado de promesas silenciosas. Sarocha se detuvo en un semáforo y miró a Rebeca con intensidad, como si deseara leerle el alma. «Esta noche solo tú y yo», susurró. «No tienes que decir nada, no tienes que decidir nada. Solo siente». Rebeca asintió incapaz de hablar, mientras sentía cómo su cuerpo respondía al deseo contenido que Sarocha despertaba. La culpa por Non estaba presente, pero en ese instante lo único real era la proximidad de Sarocha y la tormenta silenciosa que se desataba entre ellas. Capítulo 34. La cercanía que desarma. Al llegar al hotel, ambas caminaban con pasos medidos por la sala que las separaba de la privacidad de su cuarto. La noche había enfriado el aire, pero la temperatura entre ellas seguía aumentando con cada instante. Sarocha abrió la puerta y, tras un breve intercambio de miradas, cerró con cuidado, dejando atrás la luz del pasillo y cualquier interrupción posible. El silencio del espacio compartido parecía envolverlas, un refugio que les permitía bajar las defensas y dejar fluir lo reprimido. «¿Quieres una última copa antes de dormir?», preguntó Sarocha con esa suavidad que rara vez mostraba. Su voz era un susurro que acariciaba los sentidos de Rebeca, invitándola a acercarse sin miedo. Rebeca asintió, un hilo de sonrisa en los labios, aunque el corazón le latía con fuerza. No era la primera vez que tomaban algo juntas, pero esta vez había un aire distinto, un permiso tácito para hablar con sinceridad, para acercarse sin máscaras, para sentirse humanas, vulnerables y deseadas al mismo tiempo. Lo que empezó como una copa se transformó en 4. Entre sorbos de vino, risas nerviosas y silencios prolongados, la conversación se volvió profunda y reveladora. Rebeca habló de su madre, de la soledad que siguió a su pérdida,
de cómo aquel vacío la había impulsado a buscar una vida completamente nueva, que la llevó hasta Tailandia. Cada palabra parecía abrir un pedazo de su alma que antes estaba cerrado, y la honestidad con la que se expresaba rompía barreras invisibles entre ellas. Sarocha la escuchaba con atención absoluta, sus ojos fijos en Rebeca, absorbiendo cada gesto, cada respiración, cada temblor de sus manos. Cada historia, cada confesión, la desarmaba un poco más. Sentía un impulso intenso de abrazarla, de protegerla, de no dejar que nada ni nadie le hiciera daño. Era un sentimiento que iba mucho más allá del deseo físico. Un anhelo profundo de cuidado, de cercanía, de pertenencia. Nunca había sentido algo así, susurró Sarocha, inclinándose hacia Rebeca, como queriendo acercar su mundo al de ella. Eres increíble, Rebeca. Todo lo que eres y lo que has pasado. Rebeca, por su parte, comprendía por primera vez la presión que Sarocha había vivido toda su vida. La familia, las expectativas, las decisiones impuestas, la obligación de sostener siempre una imagen de control. Esa vulnerabilidad mostrada por la mujer que siempre parecía inquebrantable provocaba en Rebeca una mezcla de ternura, admiración y una atracción imposible de ignorar, intensificada por la culpa que sentía hacia Non. La cercanía se volvió casi intolerable, la distancia física entre ellas, los roces sutiles de las manos, la manera en que sus cuerpos se inclinaban hacia el otro comenzaron a transformarse en un hilo de deseo eléctrico que crecía, con cada minuto. Sin necesidad de palabras, sus manos se rozaron. Aquel contacto fue suficiente para que los cuerpos reaccionaran con urgencia contenida. Un simple roce de dedos provocaba que los latidos se aceleraran, que la respiración se hiciera más pesada y los sentidos más agudos. Un movimiento llevó a otro y antes de que pudieran detenerse estaban en el cuarto de Rebeca, las copas vacías olvidadas sobre la mesa, la tensión liberándose en un torbellino de emociones y deseos acumulados. La intensidad del deseo, la mezcla de emociones reprimidas y la cercanía física las condujo inevitablemente a explorarse, a deshacerse de cualquier barrera, a perderse la una en la otra. La primera vez de Rebeca fue un torbellino de sensaciones, miedo, curiosidad, deseo y entrega total. Sarocha, a pesar de haber estado con muchas antes, nunca había sentido algo así. Con Rebeca cada caricia, cada susurro, cada beso era un descubrimiento, una revelación de intimidad que trascendía lo físico. La sentía completa, viva, vulnerable y fuerte a la vez, y esa combinación la hacía perderse en la mujer que estaba entre sus brazos. Rebeca, entregada al calor de Sarocha, comprendía que lo que sentía no era solo deseo físico, era confianza, necesidad de cercanía, de ser vista y aceptada, y en toda su complejidad. Su primer encuentro no solo fue un acto de pasión, sino una revelación de intimidad emocional profunda, una conexión absoluta entre dos almas que se reconocían y buscaban. Cada suspiro, cada temblor, cada roce tenía un significado más allá del placer, era cuidado, entrega y aceptación mutua. Después, cuando finalmente se recostaron juntas, abrazadas, sus cuerpos entrelazados, la respiración entrecortada y el pulso aún acelerado, ambas sintieron una calma inesperada, un silencio que no necesitaba palabras. La habitación estaba en penumbra salvo por susurros suaves y los latidos de los corazones que por primera vez habían aprendido a sincronizarse. Sarocha, murmuró Rebeca apoyando la cabeza en su hombro. Esto es diferente. Lo sé, respondió Sarocha, besando suavemente su cabello y recorriendo su mejilla con ternura. Contigo nunca me había sentido así, nunca. En ese instante, la distancia entre ellas desapareció. No había máscaras, ni imposiciones familiares ni reglas, solo existían ellas dos, y la certeza de que lo que acababan de compartir era solo el comienzo de algo más profundo, más intenso y más verdadero de lo que cualquiera de las dos había esperado. Sus cuerpos, sus emociones y sus pensamientos habían encontrado un terreno común donde podían ser vulnerables, auténticas y completamente ellas mismas, sin miedo ni censura. La noche avanzaba y con cada respiración compartida, con cada roce involuntario de manos y piernas, la conexión se hacía más intensa. El silencio estaba cargado de promesas, no dichas, de deseo contenido, de ternura mezclada con pasión, y mientras se quedaban dormidas entrelazadas una sensación de plenitud y miedo coexistía, el miedo de que la realidad las separara y la certeza de que lo que había surgido entre
Capítulo 35. La confesión que rompe todo. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, dibujando líneas doradas sobre la cama. Rebeca despertó primero sintiendo el calor del cuerpo de Sarocha, abrazándola por detrás, sus respiraciones entrelazadas, el pulso aún acelerado por la noche anterior. El silencio del cuarto estaba lleno de intimidad, de una calma que parecía casi irreal después de la intensidad de la noche. Rebeca giró lentamente, encontrándose con el rostro, aún dormido, de Sarocha, la suavidad de sus rasgos, contrastando con la fuerza de su personalidad habitual. Por un instante todo parecía perfecto y seguro, y sin embargo un nudo de tensión y miedo le apretaba el pecho. Estaba allí entre los brazos de la mujer que deseaba, pero también entre la culpa y la confusión por la distancia de la realidad y las expectativas familiares que los separaban. Sarocha abrió los ojos, y al ver la expresión de Rebeca, una mezcla de ternura y ansiedad, decidió no guardarse más nada. Aclaró la garganta suavemente, y con un hilo de voz rompió el silencio. Rebeca, necesito decirte algo. Su mano acarició con delicadeza el rostro de la joven, buscando un contacto que afirmara su sinceridad, algo que no puedo seguir evitando. Rebeca la miró con el corazón latiéndole con fuerza, anticipando lo que estaba a punto de escuchar. Estoy enamorada de ti, dijo Sarocha finalmente con una claridad que dejó sin aliento a Rebeca. Lo he intentado evitar porque en mi mundo es imposible, mi familia, mis obligaciones, todo parece decirme que no debo, pero no puedo, no quiero. Los ojos de Rebeca se llenaron de sorpresa, emoción y un temblor de miedo. Las palabras de Sarocha eran honestas, desnudas de toda máscara, y aún así cargadas de una intensidad que hacía imposible ignorarlas. Si tú sientes lo mismo, si tú quieres, continuó Sarocha inclinándose un poco más hacia ella, haré lo que sea para que esto sea posible, lo juro. Rebeca tragó saliva a sus pensamientos, un torbellino de culpa, deseo y anticipación. No podía negar lo que sentía, el calor de Sarocha, la noche compartida, el despertar abrazadas, todo lo había dejado claro en su corazón, aunque la razón intentara poner límites. Quiero que te quedes conmigo, dijo Sarocha con una mezcla de intensidad y vulnerabilidad, que me elijas a mí, que dejes a Non si tu corazón me pertenece. Prometo que trabajaré cada día para merecerte, para cuidarte, para ser tu espacio seguro. Rebeca tembló ante la confesión, sintiendo que todo lo que había reprimido, todos los miedos y deseos, quedaban expuestos y entrelazados con los de Sarocha. La sinceridad de la mujer frente a ella, la fuerza de sus palabras, la forma en que la miraba desarmaban cualquier resistencia, y el compromiso con Heidi, susurró Sarocha con un tono firme pero lleno de pasión contenida. Lo cancelaré apenas lleguemos a Tailandia, pero necesito que me des una oportunidad, por favor. Un silencio denso llenó la habitación. Rebeca cerró los ojos dejando que cada palabra penetrara en lo más profundo de su corazón. Sabía lo que significaba dejar a Non enfrentar sus propios sentimientos, aceptar el riesgo de lo imposible, pero también sabía que no podía ignorar la claridad, la honestidad y el amor que Sarocha le ofrecía. Sarocha dijo finalmente con un hilo de voz que mezclaba miedo y alivio, no puedo prometer nada ahora, pero estoy aquí, contigo, y quiero intentarlo. Una sonrisa se dibujó en los labios de Sarocha, mezcla de alivio, deseo y ternura. Acercó su rostro al de Rebeca, sellando el pacto silencioso con un beso suave, profundo, cargado de promesas y emociones. Fue un beso que hablaba de futuro, de compromiso, de un amor que desafiaba todas las barreras. Esa mañana, abrazadas entre sábanas y luz tenue, ambas comprendieron que el mundo exterior podía esperar, que la ciudad, la familia, Non, incluso los compromisos impuestos, se desvanecían frente a la intensidad de lo que acababan de vivir y confesarse. Por primera vez, se sentían libres, aunque solo fuera por un instante, y ese instante bastaba para que todo cambiara. Sarocha acarició el cabello de Rebeca, susurrando contra su oído, hoy comienza nuestro camino, y no dejaré que nada ni nadie lo destruya. Rebeca cerró los ojos, permitiendo que el calor de Sarocha la envolviera, sintiendo por primera vez que la elección que habían hecho podía ser real. El miedo seguía allí, pero la certeza de estar juntas, de compartir lo que hasta ese momento habían ocultado, era más fuerte, y mientras el sol iluminaba tímidamente la habitación, ambas supieron que esa confesión no era solo un momento, era el inicio de un amor que ninguna de las dos estaba dispuesta a renunciar. Capítulo 36. La rutina que ilumina.
Los días en Estados Unidos transcurrían con una mezcla de trabajo intenso y momentos robados entre Sarocha y Rebecca. Las reuniones, los informes y los compromisos profesionales adquirían un brillo distinto cuando estaban juntas. Cada gesto, cada contacto accidental de manos, cada abrazo breve entre pasillos parecía llenar el aire de electricidad y complicidad. Cada mirada, cada sonrisa cómplice, les recordaba que el mundo que la rodeaba podía esperar aunque solo fuera por un instante. Sarocha encontraba en la presencia de Rebecca un equilibrio inesperado. Los problemas del trabajo se aligeraban, las decisiones difíciles se tornaban más llevaderas, y la simple cercanía de la joven asistente lograba que su mundo se sintiera menos rígido, menos controlado. Había algo en la manera en que Rebecca la miraba con atención y curiosidad que le recordaba que podía permitirse bajar la guardia aunque solo fuera un poco. «Rebecca, ¿puedes revisarme este informe?», preguntó Sarocha un mediodía, mientras se inclinaba sobre su escritorio. Sus dedos rozaron los de Rebecca al entregarle el documento, un roce que ambas sintieron demasiado. Fue un contacto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que una corriente eléctrica recorriera sus cuerpos. «Claro», respondió Rebecca, y por un instante sus manos permanecieron juntas, conscientes de la electricidad del contacto, hasta que una ligera risa de Sarocha las separó suavemente. Aquella risa llevaba consigo un matiz de complicidad que no podían ignorar. Los almuerzos se convirtieron en pequeñas escapadas compartidas, las risas se filtraban en los pasillos, y cuando podían se tomaban de la mano o se abrazaban bajo la excusa de un gesto de apoyo. La rutina laboral, que antes podía ser monótona, adquiría un matiz cálido y luminoso con cada instante compartido. Cada conversación, aunque trivial, estaba cargada de una intimidad que nadie más podía percibir. La ciudad desconocida y las jornadas largas no pesaban igual con Sarocha cerca, incluso el estrés parecía diluirse. Sin embargo, no todo era despreocupación. Una llamada de Non interrumpió uno de esos días perfectos. Rebecca vio cómo el número de su novio aparecía en la pantalla del teléfono, y por un instante el corazón le dio un salto. La culpa la inundó, había dejado de lado lo que sentía por él, aunque su corazón ya estuviera decidido. La voz de Non sonaba en su memoria con cada palabra que se guardaba para sí misma. «Lo siento», murmuró apretando los dientes, y deslizó el dedo para colgar. «Estoy ocupada». Luego envió un mensaje: «Disculpa, estoy ocupada con algo urgente del trabajo, hablamos después». La respuesta de Non no llegó de inmediato, y Rebecca sintió un peso en el pecho, una mezcla de remordimiento y miedo de haberse precipitado en sus sentimientos. Sabía que lo que estaba haciendo era egoísta, pero la intensidad de lo que sentía por Sarocha era imposible de ignorar. Al levantar la mirada encontró a Sarocha observándola con atención. La preocupación en sus ojos, la forma en que inclinaba la cabeza ligeramente, y la suavidad de su expresión la desarmaron por completo. Esa mirada estaba llena de ternura, de un cuidado que Rebecca nunca había sentido antes. Era una ternura que mezclaba protección y deseo, que la hacía sentirse segura y al mismo tiempo vulnerable. El corazón de Rebecca se ablandó, y un calor desconocido la inundó. La culpa por Non seguía allí, pero frente a la honestidad y la cercanía de Sarocha, esa culpa se mezclaba con algo más profundo, la certeza de que estaba exactamente donde debía estar y con la persona que realmente deseaba. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar, sin la carga de fingir emociones que no sentía. Sin decir una palabra, Sarocha se acercó y le rozó la mano con un gesto suave, apenas perceptible, pero cargado de significado. Rebecca respondió entrelazando sus dedos con los de ella por un instante, y el mundo alrededor pareció desvanecerse. No importaban los emails, las llamadas pendientes, ni las obligaciones que las esperaban. Todo lo que existía era ese contacto, ese momento en que todo parecía posible y seguro, aunque fuera efímero. «¿Estás bien?», preguntó Sarocha con voz baja, sin presión, solo un hilo de preocupación que desbordaba cuidado. Sí, estoy bien», mintió suavemente Rebecca, aunque su sonrisa se debilitaba frente a la intensidad de la mirada de Sarocha. Sabía que cualquier confesión ahora habría roto el instante perfecto, y aún así el deseo de estar cerca de Sarocha la hacía sentir viva como nunca antes. Y mientras retomaban el trabajo, Rebecca comprendió algo que hasta entonces le era nuevo: la ternura podía ser tan poderosa como el deseo, y la forma en que Sarocha la miraba
La protegía y se preocupaba por ella, le ofrecía un tipo de intimidad que iba más allá del cuerpo, más allá del amor prohibido. La culpa seguía allí, un recordatorio de lo que había dejado atrás, pero frente a Sarocha, cada duda se diluía un poco, reemplazada por una calidez que llenaba espacios que Rebeca no sabía que existían dentro de ella. Ese día, entre informes y reuniones, miradas y sonrisas cómplices, Rebeca se dio cuenta de que estar con Sarocha no solo era un acto de deseo, sino un refugio, un hogar improvisado lejos de todo lo que la amenazaba desde fuera. Y mientras observaba a la mujer que la había desarmado completamente, supo que haría lo que fuera necesario para no perder aquello, aunque la culpa y la realidad de Non siguieran latiendo como un eco persistente en su pecho. A medida que la jornada avanzaba, los gestos pequeños se volvieron rituales, un roce de hombros al pasar por el pasillo, una mano puesta ligeramente sobre la espalda de la otra mientras se inclinaban sobre un documento, un suspiro compartido ante un correo particularmente tedioso. Todo, incluso lo más insignificante, se cargaba de significado. El trabajo era la excusa, la compañía mutua era el premio, y la cercanía se volvía cada vez más difícil de ignorar. Cuando finalmente cerraron las laptops y recogieron sus cosas, se detuvieron en la puerta del despacho. Sarocha sostuvo la mirada de Rebeca un momento más de lo habitual, como si quisiera memorizarla, y luego rozó su mano suavemente antes de soltarla. Rebeca sintió un estremecimiento que le recorrió todo el cuerpo. Aquel gesto silencioso encapsulaba todo lo que no podían decir con palabras: deseo, ternura, cuidado y la promesa implícita de que juntas incluso la rutina podía brillar más de lo esperado. Capítulo 37. Entrega y promesas. El ascensor del hotel se convirtió en un espacio de tensión contenida. Sus manos discretas al principio rozaban de manera inevitable el cuerpo de la otra, buscando un contacto que las calmara, y al mismo tiempo, cada roce casual de dedos despertaba un deseo acumulado que ninguna podía ignorar. El aire entre ellas parecía vibrar, cargado de anticipación y necesidad contenida, hasta que el sonido del ascensor anunciando el piso donde se encontraba su habitación fue un impulso suficiente para dejar atrás cualquier duda. Cuando finalmente llegaron, Sarocha abrió la puerta y dejó que Rebeca entrara primero. La cerradura hizo un clic seco, aislándolas del mundo exterior, y con ello de las obligaciones, expectativas y compromisos que las esperaban afuera. La privacidad de aquel espacio amplificó cada sensación, cada latido, cada impulso que habían reprimido durante tanto tiempo. No podemos, susurró Rebeca, su voz temblando, rota por la tensión y la necesidad. Cada vez que estamos cerca. Sarocha no necesitó palabras. La tomó suavemente del rostro, acercando sus labios a los de Rebeca antes de que pudiera protestar. Fue un beso lento, profundo, que desarmó cualquier resistencia. Sus cuerpos se entrelazaron, manos recorriendo la piel, abrazos que buscaban más y más hasta que la contención se desvaneció por completo. La pasión se desató sin barreras, mezcla de deseo, urgencia y una confianza que solo había crecido en cada instante compartido. Cada beso era una confesión, cada caricia una promesa silenciosa. Rebeca, todavía con timidez, se dejó guiar, sintiendo que su entrega era correspondida, que el deseo que sentía por Sarocha no era solo físico, sino un puente hacia algo más profundo, una intimidad que trascendía cualquier contacto anterior. Sarocha, por su parte, sentía que cada gesto con Rebeca la completaba, la llenaba de una forma que ninguna otra había logrado. La entrega absoluta, la familiaridad con la que podían abandonarse la una a la otra, la hacía sentirse viva, completa, como si hubieran creado un universo propio en aquella habitación cerrada al mundo. El roce de sus cuerpos, el calor compartido, las respiraciones entrecortadas y los murmullos apenas audibles llenaban el espacio, marcando un ritmo único que solo ellas entendían. No había prisa, no había reglas, solo la certeza de estar juntas, de experimentar la entrega total, de dejar que cada sensación tomara el control. Después, cuando finalmente se recostaron en la cama, cuerpos sudados y entrelazados, la respiración todavía agitada, Sarocha tomó la mano de Rebeca y la sostuvo con firmeza, mirándola a los ojos, con una mezcla de deseo, ternura y determinación que cortaba el aire. Rebeca, susurró Sarocha con la voz cargada de emoción, estoy tan enamorada de ti. Nunca sentí nada parecido por nadie, no quiero soltarte nunca. Rebeca la miró, los ojos húmedos, incapaz de articular palabra.
La intensidad de la confesión la desarmaba haciéndola sentir vulnerable y protegida al mismo tiempo. Sarocha continuó acariciando suavemente su rostro. En mi mundo esto es imposible. Mi familia nunca lo aceptará, y probablemente, me sacarían de la empresa. No podría desarrollarme en Tailandia, ni tendría la estabilidad que necesito. Tal vez tendríamos que irnos a empezar de nuevo en otro lugar. Pero tomó un profundo respiro, acercando su frente a la de Rebeca. Mi hogar no es un lugar, Rebeca. Mi hogar eres tú. El corazón de Rebeca latía con fuerza, un nudo en la garganta, lágrimas que amenazaban con caer. La vulnerabilidad de Sarocha, esa mezcla de sinceridad y determinación, la desarmaba por completo. Sarocha siguió hablando con la voz temblorosa, pero firme. Mi abuela materna me dejó una herencia. Podríamos empezar en cualquier lugar del mundo donde tú quieras, donde tú decidas. Solo necesito que me digas, ¿estarías dispuesta a venir conmigo, a construir nuestra vida juntas, sin importar el lugar, sin importar las dificultades? Rebeca sintió que su pecho se inundaba de emoción y miedo a partes iguales. Se abrazó a Sarocha con fuerza, como queriendo fundirse en ella y borrar cualquier temor que la separara de ese futuro posible. La voz le temblaba, pero estaba llena de convicción. Tengo miedo, mucho miedo, susurró apoyando la cabeza en el pecho de Sarocha, pero te amo, y quiero estar a tu lado sin importar cómo ni dónde. No me importa nada más, solo tú. Sarocha la sostuvo con fuerza, besando su frente, acariciando su cabello y su espalda, mientras sentía cómo cada palabra reforzaba la promesa que ya habían hecho sin necesidad de contratos ni condiciones. En aquel instante, entre abrazos, lágrimas compartidas y susurros, entendieron que nada, ni nadie podría separarlas. El mundo exterior podía esperar. Lo único que importaba era que se tenían la una a la otra, y que su hogar ahora no era un lugar físico, sino la certeza de estar juntas. El silencio posterior estaba lleno de intimidad y paz. Rebeca descansó la cabeza sobre el pecho de Sarocha, sintiendo el ritmo firme y constante de su corazón, y por primera vez, sin miedo, se permitió creer que un futuro juntas era posible. Cada latido era una promesa, cada suspiro un compromiso tácito. Entonces susurró Sarocha con un tono cargado de determinación, lo haremos, juntas, siempre. Rebeca la abrazó aún más fuerte, con lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. En la quietud de la habitación, con el mundo exterior suspendido, comprendieron que aquel momento no solo cerraba un ciclo de deseo reprimido, sino que abría la puerta a una vida nueva, imposible para otros, pero perfecta para ellas. La sensación de pertenencia, de hogar compartido, se volvió palpable, un refugio creado por la fuerza de su amor y la certeza de que juntas podían enfrentarlo todo. Capítulo 38. Mañana de decisiones y planes. La luz suave del amanecer se filtraba por las cortinas del hotel, dibujando líneas doradas sobre la cama donde Sarocha y Rebeca aún descansaban abrazadas, entrelazando sus cuerpos como si quisieran que el tiempo se detuviera. El silencio era cálido, lleno de respiraciones compartidas y del latido acompasado de sus corazones, un ritmo que parecía marcarles que por fin todo podía ser posible entre ellas. Buenos días, susurró Rebeca apoyando la cabeza sobre el pecho de Sarocha, disfrutando de la calidez que emanaba de su cuerpo. No quiero moverme. Yo tampoco, respondió Sarocha, inclinándose para besarla suavemente, sintiendo cómo cada gesto despertaba un cosquilleo en su piel. Quédate, no tenemos que ir a la oficina hoy, podemos trabajar desde aquí sin prisa, solo tú y yo. La idea les pareció perfecta. Después de la intensidad de las últimas noches, necesitaban este tiempo, solo para ellas, para disfrutar del presente antes de volver a enfrentar las responsabilidades y los conflictos que las esperaban en Tailandia. Lo que comenzó como un simple abrazo pronto se transformó nuevamente en un encuentro de deseo. Sus cuerpos aún entrelazados reaccionaban al roce de piel contra piel, a los besos suaves que se convertían en caricias más audaces. Cada gesto era una exploración silenciosa, los dedos que se rozaban los hombros, que se apoyaban, los suspiros compartidos, los gemidos apenas contenidos. La mañana se llenó de risas, murmullos y la certeza de que estaban construyendo una intimidad que iba más allá del físico, un refugio donde podían ser ellas mismas sin restricciones, sin miedo. Tras ese momento de entrega, decidieron ducharse juntas. El vapor cubría el baño,
mientras el agua caliente resbalaba por sus cuerpos entrelazados mezclándose con risas suaves y juegos cómplices. Sarocha lavaba el cabello de Rebeca, con ternura acariciando cada mechón, mientras Rebeca recorría con sus manos la espalda de Sarocha explorando la suavidad y la firmeza de su piel. Cada gesto era un recordatorio de que estaban juntas, de que podían apoyarse en la otra, de que lo que sentían era real y poderoso. Secas y vestidas con comodidad, se acomodaron en la habitación con las laptops abiertas. Informes, correos y llamadas de coordinación llenaban la mañana, pero incluso entre la concentración laboral, los pequeños gestos no cesaban. Un roce accidental de manos, al pasar una mirada cómplice, que hablaba más que cualquier palabra, risas compartidas por comentarios sobre los emails o reuniones. Todo parecía más ligero. Cuando estaban juntas los problemas se sentían más manejables, y la rutina laboral adquiría un brillo especial, un matiz cálido que no existía cuando estaban solas. Más tarde, hicieron una pausa, y se sentaron frente a frente con las manos entrelazadas contemplando los dedos de la otra mientras comenzaban a hablar sobre lo que debían hacer al regresar a Tailandia. Solo les quedaban 2 días en Estados Unidos y la necesidad de planear su retorno, y su futuro se imponía. Tenemos que ser realistas, dijo Rebeca, la voz cargada de determinación y un dejo de miedo. Yo debo terminar con Non. No puedo engañarlo, pero tampoco puedo dejar que esto nos separe. Sarocha asintió, consciente de la gravedad de la conversación sujeta por la seriedad y la responsabilidad que ambas asumían. Y yo debo romper mi compromiso con Heidi, respondió con firmeza, aunque sus dedos apretaban suavemente los de Rebeca, y hablar con mis padres no será fácil, puede que no lo acepten, y si no lo hacen tendremos que pensar en otra vida, en otro lugar, pero no quiero perderte, Rebeca, no ahora ni nunca. Se quedaron en silencio un momento, dejando que la magnitud de sus decisiones calara en cada pensamiento, mientras sus cuerpos seguían en contacto absorbiendo la presencia de la otra. Luego empezaron a pensar en posibilidades, lugares donde podrían empezar de nuevo, si la familia de Sarocha se mostraba intransigente, espacios donde su amor podría florecer sin amenazas externas. Yo pensaba en Londres, dijo Rebeca, con un hilo de nostalgia en la voz. Allí están los recuerdos de mi infancia, de mi madre, todo lo que era mi hogar antes de que el mundo se volviera tan extraño y solitario. Sarocha sonrió, una mezcla de ternura y emoción iluminando sus rasgos, y entrelazó sus dedos con los de Rebeca con un gesto firme y silencioso. Me encantaría conocer cada lugar que vio crecer la mujer que amo, susurró. Cada rincón de tu vida antes de mí, quiero ser parte de tu historia completa, Rebeca. Rebeca se inclinó hacia ella apoyando la cabeza en su hombro, y dejando que la calidez de Sarocha la envolviera, absorbiendo la seguridad que emanaba. La conversación fluyó, planeando cada paso, cómo enfrentarían a sus familias, cómo manejarían la empresa, los tiempos, la logística del regreso. Cada idea compartida reforzaba su complicidad, y la certeza de que podían enfrentarlo todo, mientras estuvieran juntas. El resto de la tarde y la noche las encontró entre trabajo, caricias robadas y miradas que hablaban más que cualquier palabra. Cada gesto, cada roce era un recordatorio silencioso de lo que significaban la una para la otra. Estaban construyendo no solo un futuro, sino un refugio emocional y físico donde sus sentimientos podían existir sin censura. La rutina laboral se transformó en un juego de miradas, sonrisas y toques suaves, mientras cada minuto a solas fortalecía la confianza y el deseo que compartían. Cuando finalmente se recostaron juntas, el cansancio del día mezclado con la emoción de sus planes las envolvió, y ambas comprendieron que lo que las esperaba no sería fácil, pero mientras se abrazaban compartiendo sus miedos, deseos y sueños, supieron que mientras se tuvieran la una a la otra podían enfrentarlo todo: la presión familiar, las responsabilidades profesionales, y cualquier obstáculo que la vida pusiera en su camino. Su hogar ya no era un lugar físico, era cada mirada, cada caricia, y cada promesa compartida entre ellas, un refugio donde nada podía separarlas. En el silencio cálido de la habitación, con los cuerpos entrelazados, y las manos buscando sostenerse mutuamente, Sarocha murmuró: mientras estemos juntas, Rebeca, no hay nada que temer, no importa lo que venga. Rebeca cerró los ojos dejando que las lágrimas silenciosas rodaran por sus mejillas, y respondió con la voz apenas audible: lo sé y estoy lista para todo mientras sea contigo.
El sol comenzaba a subir, bañando la habitación, con un dorado que parecía bendecir su decisión. Entre planes, caricias y promesas sabían que nada sería igual a partir de ese momento, habían elegido estar juntas, y con esa elección cada desafío, cada miedo y cada posibilidad futura adquirían un sentido, que solo ellas podían comprender. Capítulo 39. Último día. Libertad compartida. El último día en Estados Unidos amaneció claro y luminoso, como si el cielo quisiera regalarles una despedida perfecta, antes del regreso a la realidad que las esperaba en Tailandia. Después de haber trabajado hasta tarde la noche anterior asegurándose de que todo estuviera en orden para poder disfrutar del día sin preocupaciones, Sarocha y Rebeca se despertaron con calma, abrazadas, aún sintiendo el calor del cuerpo de la otra. «Hoy es nuestro día», susurró Rebeca apoyando la cabeza en el hombro de Sarocha, con una sonrisa que iluminaba sus rasgos. «Sin oficinas, sin reuniones, solo nosotras». «Sí», respondió Sarocha acariciando el cabello de Rebeca, «hoy todo es nuestro. Y quiero que sea perfecto». Se quedaron un momento más entre las sábanas disfrutando del silencio de los cuerpos entrelazados, y del latido acompasado de sus corazones. Las manos se buscaban, los dedos se entrelazaban, y cada roce era un recordatorio de lo que habían construido juntas, un refugio seguro, íntimo, imposible de romper. Se vistieron con ropa cómoda, ligera, y bajaron juntas a la calle. La ciudad se desplegaba ante ellas, como un lienzo de luces, aromas y sonidos que parecían acompañarlas en cada paso. Tomadas de la mano caminaron sin rumbo fijo, dejándose llevar por la libertad que aquel último día les ofrecía. Cada gesto, cada roce de sus dedos, entrelazados, les recordaba que podían mostrarse, sin máscaras, sin preocupaciones, por lo que otros pensaran. Se detuvieron frente a escaparates, rieron al ver ropa que ninguna compraría, compartieron miradas cómplices, mientras exploraban tiendas, cafés y calles que olían a otoño. Se sentaron a comer algo ligero, compartiendo postres y sorbos de café, mientras sus manos se rozaban bajo la mesa sin que les importara si alguien las veía. La ciudad se convirtió en un escenario donde podían ser solo Sarocha y Rebeca, donde la tensión desaparecía reemplazada por la alegría y la calma de la certeza de su amor. «Me gusta esto», dijo Rebeca mirando a Sarocha con ojos brillantes. «Solo tú y yo, sin reglas, sin miedos». Sarocha se inclinó y la besó suavemente, un beso cargado de ternura y deseo, un recordatorio de que no importaba lo que viniera después. «Nunca había sentido algo así», murmuró Sarocha acariciando su rostro. «Libre contigo, libre y completa». Encontraron un pequeño parque y se sentaron en un banco abrazadas, dejando que el sol acariciara sus rostros. Rebeca apoyó la cabeza en el pecho de Sarocha y cerró los ojos, disfrutando del sonido de su corazón, del calor de su cuerpo, del latido acompasado que parecía prometerles que podrían enfrentar cualquier obstáculo mientras permanecieran juntas. «Cuando regresemos a Tailandia», susurró Rebeca con un hilo de preocupación, «todo será distinto. No en tu familia, todo será más complicado». Sarocha entrelazó sus dedos con los de ella, apretando suavemente como si quisiera transmitirle fuerza y seguridad. «Lo sé», dijo con convicción, «pero hoy no es momento de pensar en eso. Hoy solo somos nosotras. Mañana enfrentaremos lo que venga juntas, y nada ni nadie podrá separarnos si seguimos firmes». Continuaron caminando, explorando calles que antes solo habían visto desde el taxi o el auto, disfrutando de escaparates, cafeterías con aroma a pan recién horneado, y tiendas de libros donde se detenían a tocar las portadas y comentar sobre sus historias favoritas. Cada paseo estaba lleno de risas, miradas cómplices y caricias discretas, pero llenas de intensidad. Sarocha a veces rozaba la espalda de Rebeca, y Rebeca respondía con un roce de dedos en la mano de Sarocha. El contacto era pequeño, pero cargado de electricidad. Se detuvieron frente a una librería antigua, y Sarocha tomó un libro de fotografía. «Quiero recordar este día», dijo con una sonrisa, «cada rincón, cada instante contigo». Rebeca apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el perfume de Sarocha mezclado con el aire fresco del parque, y por un momento el mundo pareció detenerse. El resto del día transcurrió entre paseos por la ciudad, cafés compartidos, risas, caricias robadas y besos furtivos. Cada gesto reafirmaba lo que habían construido, un refugio emocional y físico donde podían ser libres, donde el deseo, la ternura y la pasión coexistían sin conflicto.
Al caer la tarde caminaron hasta un mirador que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada por los últimos rayos del sol. Sarocha rodeó a Rebeca con sus brazos, y juntas contemplaron el horizonte. La ciudad brillaba, pero sus ojos brillaban más. No importa lo que pase después, dijo Sarocha apoyando la cabeza en la de Rebeca. Hoy es nuestro día y cada recuerdo que hagamos aquí nos dará fuerza para todo lo que vendrá. Lo sé, respondió Rebeca apoyándose más contra ella. Te amo, Sarocha, y no me importa lo difícil que sea ni dónde tengamos que ir. Mientras sea contigo puedo enfrentar cualquier cosa. Antes de regresar al hotel, caminaron de la mano por un puente iluminado, deteniéndose a contemplar el río que reflejaba las luces de la ciudad. Se rieron al ver sus reflejos entrelazados, y sin que se dieran cuenta, se encontraron abrazadas compartiendo un beso largo lento que sellaba el recuerdo de aquel día perfecto. Al llegar al hotel, la noche las recibió con la misma intensidad que el día, miradas que hablaban, risas compartidas, caricias que hablaban más que cualquier palabra. Sabían que aunque el avión las llevaría pronto de regreso a Tailandia ese último día, había reforzado su decisión, su deseo y su compromiso mutuo. Nada podría romper lo que habían elegido: construir un amor libre, apasionado y verdadero, dispuesto a desafiar cualquier obstáculo. Antes de dormir, se recostaron juntas en la habitación, entrelazadas, recordando cada instante del día. Las manos seguían buscándose, los cuerpos abrazados, y la certeza de que aunque lo que viniera después fuera incierto, podían enfrentarlo todo, mientras permanecieran juntas. La libertad de ese día se transformó en fuerza. El hogar ya no era un lugar, sino la una para la otra, y ese pensamiento las envolvió en un calor suave que las acompañaría durante el vuelo de regreso, Tailandia y más allá. Capítulo 40. Regreso y decisiones. El vuelo de regreso a Tailandia transcurrió entre silencios, cómplices, miradas furtivas, y manos entrelazadas, que no necesitaban palabras para comunicarse. Cada tanto Rebeca apoyaba la cabeza en el hombro de Sarocha, cerrando los ojos, y dejando que el calor del cuerpo de la otra le recordara que aunque el mundo exterior las separara por obligaciones y compromisos, su vínculo era inquebrantable. La rutina de trabajo, las presiones familiares y los miedos que las habían perseguido en Estados Unidos parecían lejanos. Por primera vez en mucho tiempo estaban libres de prisas y de restricciones, aunque solo fuera por unas horas más. Durante el vuelo, la conversación fue suave, íntima y llena de risas. Recordaron los momentos compartidos en Estados Unidos, repasaron con cariño cada paseo, cada cena improvisada, y cada instante de complicidad. Rebeca compartió pequeños detalles de su infancia, recuerdos que Sarocha escuchaba con fascinación, queriendo memorizar cada historia, cada rincón del mundo que había formado a la mujer que amaba. Sarocha, por su parte, hablaba de su familia, de sus miedos, de cómo sentía que finalmente estaba haciendo lo correcto al seguir su corazón. Al aterrizar, Sarocha no perdió tiempo. Rentó un auto y condujo hacia el pequeño departamento de Rebeca. La familiaridad que le generó el lugar la sorprendió. Los objetos cuidadosamente ordenados y la calidez de su luz natural creaban un refugio perfecto para planificar lo que vendría. «Bienvenida a casa», dijo Rebeca, dejando caer suavemente su bolso, mientras cerraba la puerta detrás de ella. «No es mucho, pero aquí podemos estar solas y pensar con claridad». Sarocha sonrió, dejando que la tensión se disolviera lentamente. Se abrazaron con la certeza de que esos momentos juntas eran un recordatorio de que podían enfrentar cualquier obstáculo. Luego juntas prepararon un almuerzo sencillo. Mientras cocinaban compartían risas suaves y miradas cómplices, sabiendo que la verdadera batalla empezaría al día siguiente. «Mañana será un día difícil», dijo Rebeca sirviendo la comida. «Tengo que hablar con Non y terminar nuestra relación. No será fácil, pero sé que es necesario». Sarocha asintió mientras servía un poco de arroz en el plato de Rebeca. «Y yo hablaré con mi familia. El compromiso con Heidi no significa nada para mí. El que debe aceptar mi decisión es mi padre. No pienso perder tiempo con explicaciones innecesarias». Hizo una pausa, tomando la mano de Rebeca. «Mañana será duro, sí, pero lo importante es que lo haremos juntas con honestidad y sin miedo». Se quedaron en silencio unos instantes, absorbiendo la magnitud de lo que significaban aquellas decisiones. La mirada de Rebeca se llenó de una mezcla de miedo
y determinación mientras Sarocha la sostenía recordándole con su tacto que no estaría sola. Entre bocados y risas nerviosas planearon los detalles, cómo Rebeca abordaría la conversación, con Nom qué palabras elegiría, cómo Sarocha se mantendría firme frente a sus padres, y qué escenarios podrían surgir si la familia se mostraba intransigente. Todo estaba medido, calculado, pero también lleno de la pasión que las mantenía unidas, el deseo y la certeza de que juntas podían superar cualquier. Tras el almuerzo, se abrazaron una vez más, conscientes de que la despedida temporal era solo un respiro antes de los próximos pasos. Rebeca acarició el rostro de Sarocha, sintiendo la calidez de su piel, mientras su corazón latía con fuerza por la certeza de que su vida estaba tomando un rumbo que nunca había imaginado. Nos vemos mañana, amor, susurró Rebeca, dejando que Sarocha la besara suavemente en la frente. Todo saldrá bien, lo sé, respondió Sarocha apretando su mano, y recuerda, no importa lo que pase, estaremos juntas pase lo que pase. Sarocha tomó el auto y regresó a su departamento. Apenas entró, llamó a Nam, su amiga y confidente con la que compartía todo, incluso lo que nadie más podía comprender. La voz de Nam siempre tenía la capacidad de tranquilizarla y llenarla de valor, y hoy necesitaba ese respaldo más que nunca. Nam dijo con un hilo de voz entre emoción y determinación: todo cambió, estoy con Rebeca, estoy enamorada y no pienso ocultarlo más. Nam rió suavemente al otro lado de la línea. Por fin exclamó: sabía que tarde o temprano tu corazón te traicionaría. ¿Quién es la valiente que te ha controlado así? Quiero conocerla. Ya rió, llenando la conversación de complicidad. Sarocha sonrió, sintiendo el calor de la amistad que la acompañaba incluso a la distancia. Ya verás, Nam, es especial, y lo mejor es que puedo ser yo misma con ella. Hizo una pausa, dejando que la emoción se asentara. Gracias por apoyarme. Significa mucho. Siempre lo haré, respondió Nam con firmeza. Mientras sigas tu corazón, estaré a tu lado. No hay nada más importante que eso. Sarocha colgó el teléfono y se dejó caer sobre el sofá, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. La ciudad bullía afuera con su ruido cotidiano, pero dentro de su departamento todo estaba en calma. Mañana sería un día decisivo: terminar relaciones pasadas, enfrentar familias, romper compromisos impuestos, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que su vida estaba alineada con su corazón. Rebeca estaba ahí, y eso lo hacía todo posible. Entre suspiros y recuerdos de la última semana, Sarocha comprendió que el amor verdadero no era solo deseo o pasión, era coraje, honestidad, y la capacidad de luchar por lo que realmente importaba. Mientras miraba el teléfono con la imagen de Rebeca en su mente, supo que estaba lista para todo lo que vendría. Su hogar no era un lugar físico, sino donde estuviera Rebeca, y esa certeza la llenaba de fuerza, esperanza y un deseo renovado de no ceder ante nada que quisiera separarlas. La noche cayó lentamente y Sarocha se permitió cerrar los ojos, por un momento imaginando a Rebeca descansando en su departamento, segura y tranquila, como si esa seguridad fuera un pacto silencioso entre ellas. Mañana sería difícil, pero lo enfrentarían juntas, y nada, ni nadie podría destruir lo que habían comenzado a construir. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.